Traders, muy buenos días. Marcelo, el fundador del Day Trading Academy, cofundador de Speed Up Trader, donde pueden venir a operar con cuentas fondeadas con solo un proceso de $120 en vez de su propio dinero. El día de hoy estamos haciendo el repaso de la semana, de la semana de sangre, desde la ciudad hermosa de Innsbruck, Alemania. Primero que todo, déjame enseñarles a ustedes la hermosa vista acá que tenemos aquí en Innsbruck. Es una ciudad en Alemania. Pueden ver, hermosa es la vista. Aquí es donde hacen el esquí y todo eso. Aquí en el momento está la oficinita, para que pueden ver. Y ahora ya podemos arrancar con el tema del recap. Tuvimos una situación a donde, está cuadrando aquí la cámara, pudieron ver que esta semana realmente era una semana sumamente impresionante en términos de movimiento, de comportamiento, de cosas que nadie esperó que iba a pasar. Por ejemplo, el tema de la coronavirus. Una cosa también que les quiero avisar es que no tienen mucho pánico por lo que está pasando con el tema de la coronavirus, por el hecho de que en Estados Unidos la gripa fuerte, que es otro tipo de infección respiratoria como es coronavirus, mueren 60,000 personas al año. Y en este momento hay 5,200 personas en el mundo que han muerto de la coronavirus. Realmente las únicas personas que se deberían preocuparse son niños y también personas mayores de edad o personas que ya tienen enfermedades como cáncer o SIDA o cosas así, que ya tienen el sistema inmune que no está en 100%, mejor dicho. Entonces, además que el mundo está en mucho pánico, no deberían preocuparse tanto. Esto sí es, además que yo no dije nada sobre el tema de una enfermedad. No sé si ustedes se acuerdan el año pasado que yo hablé de Black Swans, cisnes negros, creo que se dice en español. Estos eventos que estamos viendo ahora, por ejemplo, con la coronavirus, va a ser el tipo de eventos que yo les avisé que iba a pasar en los próximos 10 años. Que sea un terremoto o un volcán, como el terremoto que les comenté que iba a pasar en 2-3 años más o menos ahí en California o en la costa occidente de Estados Unidos. Esto va a ser lo que va a pasar en los próximos 10 años. Entonces, si ustedes realmente quieren tener la libertad, tener la capacidad de tomar ventaja de este tipo de situaciones, no es decir que deberíamos tomar ventaja de personas que están enfermas y todo lo demás, porque a mí no me gustaría que eso pase a la gente. Cuando hay una crisis siempre hay oportunidad de hacer dinero, y la volatilidad que tuvimos esta semana en la bolsa, volatilidad para ustedes que son nuevos es el rango de movimiento. Acuérdate que los traders o las personas que operan en la bolsa realmente hacen mucho más dinero cuando hay más rango de movimiento. Entonces, además que hay miedo en la calle, hay sangre en la calle, todas las economías en el mundo se están cerrando. Esto es una de las mejores oportunidades para el tema del trading y la bolsa. Entonces, si quieren aprender, como les he dicho, por 5 o 6 años, es un muy buen momento. Todavía tienen tiempo, porque el trading es algo que pueden hacer desde la casa para que no se enferman, ¿de acuerdo? Esta semana inversionistas sacaron 13.6 billones de dólares de los fondos en las acciones de Estados Unidos. Eso es hace 2 semanas. Ya esta semana sacaron más todavía. El crecimiento o la subida de la bolsa más larga de la historia de Estados Unidos ya terminó desde el jueves de esa semana pasada. Eran 11 años de una subida. Para que ustedes sepan, 10% es técnicamente lo que se considera no una recesión, sino
el principio de una corrección. 20% negativo, un movimiento 20% para abajo ya es la confirmación de una corrección o un mercado bajista. Entonces ya el mercado se cayó 10% y encima de eso ya se cayó 20%, que oficialmente termina la corrida, o vamos a decir el mercado positivo, el mercado de los toros, que está subiendo, ya terminó desde el jueves. El caos, la sangre en la calle realmente empezó el domingo del año pasado. El domingo de la semana pasada, donde los futuros llegaron a lo que se llama the circuit breaker, que es básicamente donde la bolsa limita el movimiento de la bolsa por euforia o por miedo. El porcentaje del overnight, la sesión de postmercado y premercado, que es desde las 6 de la noche tarde el domingo, y después cuando abre la bolsa a las 9:30 de la mañana, se considera el overnight, o sea, sobre la noche. Si sobre la noche llega a positivo 5%, positivo 5%, negativo 5%, cierran las operaciones. No pueden operar en esa dirección, es decir, el domingo lo que pasó fue que se cayó 5%. No pueden poner órdenes abajo de ese nivel, de ese precio, 5% del precio que llegó el viernes que cerró la bolsa. Eso es en futuros. Entonces, si el domingo lo que pasó fue que se cayó 5%, ya la bolsa restringe para todos los órdenes abajo de 5%, pero sí se puede operar en ese precio o para arriba. Si el mercado subió y llegó al límite más arriba, que si no me equivoco era el jueves, que llegó al 5% positivo en el overnight, también hacen lo mismo, a donde limitan los órdenes para arriba del 5%, pero sí te permiten operar hacia abajo. La bolsa de futuros del S&P y los otros también llegaron al negativo 5% el domingo, y eso realmente era lo que empezó esta semana de sangre. El S&P 500 durante la sesión el lunes llegaron al negativo 6%, el Nasdaq llegó a negativo 5.6%. Muchas personas inversionistas se fueron a los bonos, que es a donde la gente piensa que es seguro, y esa es la razón que los intereses de los bonos han caído a un nivel más bajo de la historia. Y más que todo por el tema de la coronavirus, coronavirus, como les comentaba la semana pasada. El petróleo se cayó 30% por la nueva guerra de precio entre Arabia Saudita y Rusia. Arabia Saudita siendo el líder de OPEP, lo que yo llamo la mafia del petróleo, que quisieron cortar la producción del petróleo para poder subir el precio. Entonces hay una entidad que se llama OPEP Plus, que es OPEP más Rusia. Rusia no quería cortar producción porque ellos están diciendo con buena razón que el corte de la producción solo ayuda a Estados Unidos, porque ya ahora Estados Unidos es el productor más grande de petróleo en el mundo, que antes era Arabia Saudita. Entonces, si Arabia Saudita y Rusia y OPEP cortan producción, Estados Unidos no es parte de esa mafia, porque somos un país de capitalismo, que el mercado dicta lo que deberían hacer y solo sube la producción. Entonces, por eso el príncipe, mejor dicho, de Arabia Saudita dijo que iban a producir el más petróleo que puedan para poder tratar de lastimar la economía y Putin y Trump. Y eso va a afectar de una manera negativa también el mercado de fracking, que es el mercado caro de Estados Unidos. El New York Stock Exchange, la bolsa de Estados Unidos de Nueva York, pararon la bolsa también porque llegó a esos topes, los límites. Pararon la bolsa por 15 minutos, que era el 7% negativo que llegó el lunes. Y también el lunes el Dow llegó a 7.79% negativo, el S&P 7.60 negativo, Nasdaq 7.30 negativo, el Russell 2000, que es otra bolsa que muchos de ustedes no conocen, llegó a 9.37 negativo. El martes los mercados se subieron después que el gobierno estaba involucrado en decir que iban a ayudar el tema de la economía. El miércoles también el Dow, que es la bolsa principal en Estados Unidos, oficialmente llegó
a una tendencia o un mercado negativo, un mercado de osos, que técnicamente, como les comenté ahorita, mucha información ahí para ustedes los primeros 10 minutos de cosas que de pronto no sabían, que llegó al 20%, como les comenté al principio. La Organización Mundial de la Salud oficialmente llamó el coronavirus una pandemia. Y también el S&P 500 casi llegó a los 20% negativos, mientras que todo el mundo se está cerrando y las economías del mundo también están empezando a cerrar sus fronteras. Yo, por ejemplo, estoy acá en Alemania y voy a tener que tomar un viaje rápido afuera porque ya los países a donde iba a ir ya están cerrando todas las fronteras. Entonces se va a poner pesado el tema de la economía. Lo que yo creo que va a pasar, lo mismo que yo les comenté, en abril más o menos va a ser el pico. De pronto ahora, como se está escalando tanto, si no vieron el video de la coronavirus, les recomiendo que lo vean, de acuerdo a lo que yo estaba diciendo de la coronavirus. Ya abril, mayo, diría ahora, además que yo dije abril antes y dije marzo, abril antes, yo creo que va a ser abril, mayo en este momento, ya va a ser el pico del tema de la coronavirus. Entonces, ya ahí todas las cosas se van a recuperar. Entonces, enero, febrero todo estaba bien. Ya en marzo vamos a ver una contracción económica en el mundo. Entonces, el primer trimestre todavía va a salir positivo, pero por poquito, 0.4, 0.7, algo así. Ya el segundo trimestre, que es January, February, March, abril, mayo, junio, April, May, June, sí, es el segundo trimestre. Ahí vamos a registrar un crecimiento, una contracción. Entonces vamos a tener crecimiento por poquito el primer trimestre, contracción el segundo trimestre, y ya ojalá cuando todo se recupera y empiece a subir otra vez, ya vamos a ver un crecimiento otra vez el tercer trimestre. Entonces, para tener una recesión o una contracción económica, si ustedes no sabían, tenemos que tener 2 trimestres negativos, ¿de acuerdo? Afuera de eso, el jueves Estados Unidos ya no permite ningunos vuelos o extranjeros entrando de Europa a Estados Unidos. La mayoría de los índices en Estados Unidos, las bolsas, cuando yo digo índices me refiero a las bolsas, bajaron 9%, y el viernes se disparó la bolsa con el tema de la noticia de lo que van a hacer Trump y la administración en Estados Unidos para ayudar a la bolsa. Y había una subida regresó $2 trillones de la bolsa el viernes. En este momento la bolsa y los mercados en el mundo están moviendo con 3 noticias específicamente: el petróleo, la pandemia de coronavirus y también el estímulo fiscal que están hablando los gobiernos para poder ayudar a la economía global. Para la semana, el Dow bajó 11.55%, casi 20% por el año. El S&P 500 bajó 9.62%. Para el año el S&P 500 bajó 16.09% y el Nasdaq ha bajado 8.90% esta semana y 16.09% para el año. Una cosa muy curiosa, fíjate que el S&P 500 bajó más que el Nasdaq. Es decir, que tuvo no necesariamente más rango de movimiento por la semana, pero bajó más, que normalmente el Nasdaq se mueve más que el S&P 500. El jueves, a ver acá, me perdí el puesto. El jueves las acciones de Europa bajaron más de la historia, con el DAX de Alemania y el CAC creo que se dice CAC o SOC de Francia. Bajó más de 12%. La mayoría de los mercados en Europa cayeron 20-30%. El más grande era Italia con 30.37%. Latinoamérica, el Colcap de Colombia bajó 27.91%, que lo que tengo entendido, algunos de ustedes que operan esa bolsa simplemente se cerró. Yo creo que era el viernes y no pudieron poner unos órdenes. Esa es otra razón que deberían operar mercados internacionales o el mercado de Estados Unidos, que es un poquito más líquido. La bolsa mexicana bajó 8.67%, el índice de Santiago 12.35% y el Merval de Argentina bajó 23.81%. Esto no era específicamente la crisis que yo les estaba comentando que iba a llegar, pero al final del día sí es una crisis, y los próximos 10 años, como les he comentado, van a ser así, que van a pasar cosas que no esperábamos, problemas económicos, como yo les comenté en los últimos videos, problemas sociales,
de las poblaciones, problemas también del ambiente, que tiene que ver, como les he comentado en otros videos, sobre el cambio del polo magnético, el polo norte, que se está moviendo más rápido de la historia desde que nosotros sabemos. Entonces vamos a tener esas situaciones y sinceramente se van a poner peor. Entonces les recomiendo que hagan algo para poder aprender cómo tener la capacidad de hacer dinero o vivir bien en esas épocas, porque en general, no necesariamente ahora, se va a poner peor, no mejor, ¿de acuerdo? Afuera de eso, la bolsa de África y el Medio Oriente, la mayoría negativos también, con Sudáfrica negativo 17.85%, Asia y Australia muchos negativos también, con el más grande siendo 20.90%, la bolsa de Filipinas 16.84%, la maravillosa Bitcoin llegó a bajar 67.40% por la semana. Todo el mundo, acuérdate, los analistas estaba diciendo va a llegar a 50%, va a llegar a 20%, va a llegar a 20,000, 50,000. Eso no pasó, como yo les dije que no iba a pasar, ni este año va a llegar a 50,000. En el jueves cayó 24% la Bitcoin, la caída más grande de los últimos 7 años. Y también todo el mercado de las criptomonedas perdieron 21 billones de dólares en capitalización. En las noticias financieras y banqueras, en la bolsa, los cambios de monedas, de divisas se dispararon por todas partes. Más que todo el dólar se disparó por el tema del miedo que hay en la calle. Muchos de ustedes en países como el peso chileno, el peso colombiano, también el peso de México, todos llegaron a récords históricos, que si ustedes estarían operando y ganando en dólares sería una ventaja. Afuera de eso, muchos traders tenían dificultades en saber a dónde están los nuevos rangos de las divisas, y también los intereses de los bonos internacionales también se cayeron a un nivel más bajo de la historia, que el bono de 10 años en Estados Unidos se cayó por un número impresionante que era 0.25%. Los bonos también de Estados Unidos llegaron a un nivel más bajo de la historia el lunes. De nuevo, por el tema de la coronavirus y el miedo, todo el mundo pone el dinero en los bonos. Y si ustedes vieron también una cosa, bueno, déjame ahorita les hablo del oro y la plata. El Banco de Japón estaba hablando de que ellos van a empezar otros estímulo para poder ayudar la economía. En este momento el Banco de Japón ha perdido 279 billones de dólares en el portafolio de acciones que ellos tienen. Es decir, el Banco Central de Japón está comprando acciones y productos financieros en la bolsa para poder tratar de ayudar la economía. Además que aparece que no está ayudando. Y afuera de eso, están hablando mucho analistas sobre el tema de que las cosas que están haciendo el Banco Central de Japón realmente no está ayudando a la economía, además que lo están haciendo por 20 años más o menos. Afuera de eso, el Banco Central de Europa también está diciendo que ellos van a tratar de ayudar con el tema de la economía. Y como les comenté, los bonos han llegado al nivel histórico más bajo de la historia. Petróleo, su peor día desde 1991, cayó 25% de domingo al lunes. Después que Arabia Saudita estaba diciendo que iban a empezar la guerra de comercio y la guerra del precio con Rusia. Arabia Saudita también está produciendo más que todo para poder tratar de resolver esta situación, mejor dicho. Afuera de eso, México y otros países están tratando de buscar la manera de ayudar a resolver esa situación, porque si ustedes no saben, países como Colombia, por ejemplo, 20% de la exportación de todo Colombia es petróleo, pero 50% o más es el ingreso del gobierno. Entonces, eso es cuando estaba en $50, $60. Imagínate ahora cuando está en $30 o menos. Entonces, los gobiernos de esos países que no tienen buen presupuesto, no están manejando bien, en mi opinión, los gobiernos de Latinoamérica son muy comelones por la corrupción, roban mucho dinero, por eso es tan caro de vivir, por ejemplo.
para ustedes con los impuestos y todo lo demás. Entonces ellos quieren tratar de resolver esa situación con Arabia Saudita y OPEP, porque ellos también se les está afectando de muy mala manera sus economías y todo. Afuera de eso tenemos una situación a donde el Brent internacional también cayó 34.59%. El oro antes de esta caída grande llegó a un nivel más alto de muchos años, a casi 1700. La plata también se cayó de unos niveles más altos también, de 18.90. Para la semana el oro bajó 9.41% y la plata bajó 17.84%. Y la cosa que tenemos que aprender, acuérdate que un dicho de que dice Warren Buffett, por ejemplo, compran cuando hay miedo. Déjame tratar de buscarlo acá. When there's blood on the streets. Se los voy a traducir exactamente para que ustedes lo puedan ver. Fear and greed. Tengan miedo cuando todo el mundo tiene codicia, y trata de tener codicia cuando todo el mundo tiene miedo. En este momento todo el mundo tiene miedo, y además que el oro y la plata es lo que pasó con la caída, porque supuestamente lo que debería pasar, dicen los analistas, es que cuando hay miedo o cuando cae la bolsa, todos deberían entrar a oro y la plata o metales preciosos, porque son un refugio, ¿de acuerdo? Lo que pasó esta semana es el hecho de que como todo el mundo estaba comprando en la bolsa y se cayó la bolsa, hay algo que se llama un margin call. Un margin call es cuando el mercado tiene una situación a donde prestan dinero, margin, como en Forex, por ejemplo, prestan dinero para comprar más acciones, baja a un nivel que es un requisito para prestar ese dinero, y después tienen que o cerrar las posiciones o poner más dinero. Eso es lo que se llama una llamada de margin, un margin call. Entonces todo el mundo, como estaba perdiendo dinero con la gran caída, están vendiendo todo lo que tienen por los margin calls, y todo el mundo estaba vendiendo su oro y plata, las inversiones que tienen en los ETFs, para poder cubrir esas pérdidas. Ahora es el momento de comprar. Ojo, que acuerda que yo les dije 14 de marzo. Ahora es el momento de comprar. No estoy hablando de la bolsa en general, estoy hablando más que todo del oro y la plata, porque a mí ustedes saben que yo estoy operando más que todo en la plata, ¿de acuerdo? Entonces puede bajar un poquito más, obviamente, pero ya estamos llegando al piso que va a llegar, y en este momento cuando hay una sobrevaluación, que sea para arriba o para abajo, ese es el momento de comprar o vender. Y acuérdate que esto es para temas de educación. No les estoy diciendo que deberían salir y comprar y hacer las cosas, pero hago estos videos para que ustedes puedan aprender cómo operar realmente, porque quiero que ustedes aprendan, porque para mí quiero que ustedes facturan duro y disfrutan este tipo de vistas y todo, ¿de acuerdo? En noticias políticas, o mejor dicho, perdón, en las noticias económicas, Japón, la economía de Japón contrajo, creo que se dice, contrajo contrajo 7.1% en el último trimestre del año pasado. Ellos están en muy mala posición porque ahora les está afectando también el tema de la coronavirus. También Australia técnicamente terminó el crecimiento más largo de la historia para ellos, que era 28 años. 28 años de crecimiento económico, oficialmente ya paró. Y también muchos economistas están esperando que Alemania, se confirma que está en una recesión también. Acuérdate que Alemania es la economía más grande de Europa, también un poder muy grande industrial. Además que ellos son el exportador más grande de fabricación también, que muchas personas están diciendo que ellos entraron en una recesión también. Noticias corporativas. Boeing, la compañía que produce los aviones, Boeing es de Estados Unidos, Airbus es de Europa. Ellos están diciendo que van a congelar el tema de nuevos empleados para la empresa, y también están diciendo que van a empezar a despedir personas para poder tratar de preservar capital, preservar efectivo, por el hecho de que a ellos no les está yendo nada de bueno tampoco. Parece que ellos no pueden ganar después de esta cosa que pasó con el 737 MAX. Nuevos aviones
o mejor dicho, las acciones de ellos bajaron 18% el miércoles y para el mes bajaron 35.5% y por el año bajaron 50%. Tesla también, que es una compañía que tiene una acción muy volátil, bajó más de 40% desde el pico hace más o menos un mes. Una cosa que ustedes pueden ver, o si de pronto lo quieren ver, es el tema de si ustedes miran, esto pasó con la acción con Bitcoin antes de la caída en diciembre, hace unos años, antes que yo les estaba diciendo que tendrían mucho cuidado cuando predicí la caída. Eso también pasó con el S&P 500, si no me equivoco, fue noviembre del año pasado, uno de los meses del año pasado, cuando una bolsa va parabólico y empieza a ser así, que está subiendo y empieza a ir así vertical hacia arriba. Ese es el momento que nosotros sabemos que se va a caer. Lo pueden ver en la gráfica por el hecho de que cuando sube de esa manera y va parabólico, lo que está pasando es que, la manera que yo lo digo, es que todas las vacas lo están llevando al matadero. Que es básicamente decir que todo el mundo está empezando a comprar pensando que va a seguir subiendo. Y ese es el momento que los duros ya se salen de las posiciones. Y lo mismo pasó con Tesla también. En las noticias de comercio, la Unión Europea también por fin tuvo un draft, no sé cómo se dice en español, un documento preliminario para el tema del nuevo acuerdo de comercio con Inglaterra. Ahora el texto se mandó a los 27 estados de la Unión Europea. Y después se va a presentar al Reino Unido la próxima semana, a ver si pueden hacer un acuerdo entre ellos. En las noticias de inversiones, el sector de viajes, las empresas de este sector van a llegar a tener un golpe de 820 billones de dólares. Con China teniendo 50% de esas pérdidas. Ahora muchas compañías en ese sector están despidiendo empleados, obviamente por el tema de la coronavirus, coronavirus, y por el tema y las noticias internacionales. El lunes habían 142,000 casos confirmados del coronavirus, más de 5,300 muertos. Corea del Sur está reportando un despacio, ¿cómo se dice en español? Los números de casos nuevos ya no son tan rápidos como antes. Y además que en Europa y también en América del Norte la situación se está empeorando. Italia también puso en cuarentena todo el país de 60 millones de personas. Yo leí un reporte diciendo que no hay personas para recoger los cuerpos muertos de las personas. Imagínate, hay personas que tienen que vivir en su casa con el cuerpo muerto de su esposa o su esposo, y eso hay una posibilidad que pasa también en Estados Unidos, porque cuando las personas, los empleados públicos, vamos a decir, la policía, los de los hospitales, servicios de emergencia, cuando ellos tienen la enfermedad, ¿quién va a recoger los muertos o quién va a supervisar las calles, por ejemplo? Eso es a donde vamos a llegar en este momento. Y afuera de eso, la frontera, todavía hay una media guerra contra Grecia y Turquía, que Turquía soltó los inmigrantes, más de 1 millón de personas, para poder entrar a la frontera con Grecia. También tienen video que han compartido en las redes que un carro armado de Turquía estaba tratando de quitar una reja de Grecia para poder dejar entrar los inmigrantes a la Unión Europea. Y esto es básicamente un problema porque Turquía ya está cansado, o quieren más dinero, mejor dicho, porque Europa está pagando a Turquía para dejar los inmigrantes en su país, y quieren más dinero porque ellos tienen esa guerra en Siria. Entonces ellos quieren soltar más inmigrantes para que Europa siga pagando más dinero para que ellos puedan seguir con las cosas que quieren hacer. Es un ciclo vicioso ahí. Y afuera de eso, el Congreso de Estados Unidos están diciendo que no van a parar el Congreso porque ellos son las personas que deberían ayudar en estos temas de la crisis. Hay un doctor del Congreso y la Corte Suprema que se llama Dr. Brian Monahan, que está diciendo que entre 70 millones a 150 millones de personas que pueden ser infectados con el coronavirus. Y afuera de eso, el Banco Central de Estados Unidos está ofreciendo más
ayuda fiscal para todo el país de Estados Unidos, y también ya les comenté sobre el tema de Turquía. Esas son las noticias de esta semana, traders. Déjame saber si tienen más preguntas. Les quedo acá con la vista hermosa de Innsbruck, Alemania.